Bueno, como les estaba comentando, la clase del día de hoy nos va a hablar sobre la teología propia y esta clase se va a dividir en dos, ¿ya? Hoy vamos a tratar un tema y el próximo martes vamos a continuar con otro tema relacionado obviamente también con el estudio de Dios, ¿ya? Entonces, en primer lugar, cuando me avance el PPT, no me quiere avanzar. Ahí. En primer lugar, vamos a buscar la definición de qué es teología, ¿ya? La palabra teología, ¿cierto?, se divide en dos, que es teo o teos, que significa Dios, y logia o logos, que significa palabra. Por lo tanto, podemos decir, ¿cierto?, que la teología es la palabra de Dios. Nosotros el año pasado abarcamos un poco el tema del estudio, ¿cierto?, de Dios. Hablamos también de teología propia, entonces hoy día vamos a hacer un pequeño resumen y además vamos a adicionar un poco más de contenido, ¿ya? Usted me avisa si continúo, si me quedo ahí. Continúo. Hoy día vamos a trabajar esta pregunta. ¿Quién es Dios? Si alguna persona que no conoce del Señor, que no es cristiano a lo mejor, que no asiste a la iglesia, le preguntara a usted quién es Dios, ¿qué responderían? ¿Se lo ha preguntado alguna vez o alguien se lo ha preguntado? ¿Cómo responderíamos nosotros como hijos del Señor quién es Dios? Entonces, les voy a mostrar, voy a dejar de compartir, les voy a mostrar un video introductorio en relación a quién es Dios, ¿cierto? Y para que lo podamos, esperemos un poquito, para que podamos continuar con la clase. Ahí se está cargando, como está el día así, cuesta que el internet avance lento. Ahí. Ya, me avisa si se escucha, por favor. ¿Se escuchaba? Sí, se escucha. Ya, listo, lo voy a poner entonces. Voy a apagar mi micrófono para que no haya ninguna interrupción. ¿Quién es Dios? Cada vez que la humanidad se ha encontrado de frente a esta pregunta, la respuesta ha sido más bien creativa. Todo lo que ha sido, en cierto modo, impresionante o misterioso, tales como los elementos naturales o poderosas emociones, rápido han llegado a convertirse en algo divino. Así es como la humanidad terminó con dioses de los truenos, de la lluvia, del mar, con diosas de la fertilidad, del amor, con dioses de guerra, de la muerte y de muchas otras cosas más. Los dioses eran por lo general bastante engreídos, necesitaban de atención y se intimidaban el uno al otro como adolescentes inmaduros. Y así los dioses eran realmente como la gente que los había inventado, bastante engreídos, necesitados de atención y actuando como pandilleros adolescentes. La única diferencia era que los dioses tenían el poder de lanzar un rayo a la gente y otras cosas. El Dios de la revelación judeocristiana es, sin embargo, completamente diferente. Bueno, no. Dios no es exactamente un triángulo en una nube, que es solo una representación puesto que Dios no puede ser dibujado. Él es diferente porque Él no es un tipo de alto poder terrenal o cósmico. También está en lo más alto de la pirámide de los seres. Dios no es parte del mundo. Él no es uno de muchos seres existentes. Él es Él mismo. Todo lo que existe es por Él. Él es la fuente y el origen de todas las cosas. Por lo tanto, Él no es uno entre muchos, ni el mayor de todos. Dios es, como se dice en latín, totaliter aliter, completamente diferente a todo lo que hay. Así es como es Dios. Este Dios es eterno.
Él no tiene principio ni fin. Él siempre ha sido y siempre lo será. Él es omnipresente, porque Él no está limitado por el espacio como lo están todas las cosas creadas. Él todo lo sabe, porque nada se le escapa. Después de todo, Él es quien mantiene todo en existencia. Él trata a su creación con perfecta justicia porque Él da a cada uno lo que se merece. Tanto el bien como el mal cosechan su propia y correspondiente recompensa. Él es visto como misericordioso y bondadoso, porque Él perdona al corazón arrepentido y no abandona al pecador. Él se inclina para ayudar al hombre en su debilidad y necesidad. Todas estas cosas se dicen de Dios. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que Dios es siempre mayor que la mente humana. Conocemos de Dios lo que Él se ha revelado a sí mismo. Pero hay que ser cuidadoso cuando lo forzamos a entrar dentro de conceptos humanos. San Agustín con razón dijo una vez, si comprehendis, non est Deus. Esto se traduce en, si lo comprendes, entonces no es Dios. Ya, mis hermanos, ahí, ¿cierto? Estábamos mostrando un video introductorio de quién es Dios, cuáles son las características, ¿cierto? De Dios, cuáles son sus cualidades. Y de eso se trata el día de hoy, de que respondamos una pregunta que a lo mejor puede ser compleja para algunos, pero que para nosotros como cristianos no debería serlo tanto porque tendríamos que tener esa respuesta. ¿Quién es Dios? ¿Existe Dios? ¿Cómo comprobamos que Dios existe? Y si existe, ¿cómo se revela a la humanidad? ¿Ya? Esas son las preguntas que el día de hoy vamos a responder. Se me olvidó advertirles que estoy solita con mi bebé, así que si escuchan ruido, para que tengan un poquito de paciencia. ¿Ya? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que la teología propia, ¿cierto?, estudia a Dios Padre, que es lo que hemos estado haciendo desde el año pasado cuando vimos este tema de la teología propia, ¿cierto? Y busca respuestas sobre diversos temas respecto de Dios, como la existencia de Dios, que es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver qué es la existencia, si existe Dios, ¿cierto? Cuáles son las características que entrega el Señor, su naturaleza, su carácter, etc. Hay que entender correctamente, ¿ya? La existencia de Dios y entender correctamente quién es Dios, porque una falsa idea acerca de Dios podría pasar a ser idolatría, ¿ya? Y nosotros podemos tener una definición de quién es Dios, que sería la que está en negrito ahí para que la anoten aquellos que están tomando apuntes: el ser supremo, el creador y gobernador de todo lo que hay, el autoexistente, que es perfecto en poder, bondad y sabiduría. Así nosotros podríamos definir, ¿cierto? Voy a desactivar algunos audios. Así nosotros podríamos definir a Dios, ¿ya? El ser supremo, creador y gobernador de todo lo que nosotros podemos observar. ¿Me avisan para avanzar? Listo, ya. Ahora, ¿quién es Dios? A ver, nosotros si leemos el comienzo de la Biblia, no sé si usted se ha fijado que en ninguna parte de la Biblia trata de hacernos entender de que Dios existe. No, da por hecho de que Dios existe, ¿cierto? Y comienza la Biblia diciendo, ¿cierto?, que Dios creó los cielos, Dios creó la tierra y da por hecho la existencia de Dios. Y nosotros vamos a conocer quién es Dios, vamos a ver su naturaleza, vamos a conocer su carácter, ¿ya? Y su obra. Vamos a comenzar por describir cuál es la naturaleza de Dios entonces. Voy a aceptar aquí. Nosotros podemos encontrar algunas definiciones ya sobre la naturaleza de Dios. Primero, Dios es espíritu. Esto nosotros lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. No sé si algún hermano me podría ayudar con la búsqueda de ese versículo y que lo pueda leer, por favor.
Mi hermano Jean-Pierre. Amén. Dice así su palabra. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya, muchas gracias, mi hermano. Amén. En la misericordia del Señor, Él nos ha revelado su naturaleza y entre ellas es que Dios es espíritu. Ya, la segunda es que Dios es uno, y eso lo podemos encontrar en Mateo 3, versículo 16 y versículo 17, mientras lo encuentran, ¿cierto? Dios es uno, pero existen tres personas, nosotros lo sabemos, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién me podría ayudar con Mateo 3, versículo 16 al 17? Te comparto la lectura bíblica. Ya, muchas gracias. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Muchas gracias, mi pastor. ¿Cierto? Ahí nos describe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es uno. Otra característica de su naturaleza, Dios es infinito. Otra característica, Dios es incomparable. Dios es inmutable. Malaquías 3, versículo 6. Si me puede ayudar mi hermano Natanael, por favor. Malaquías 3, versículo 6. Sí. Ya, voy a leer una versión actualizada. Dice, yo soy el Señor y nunca cambio, y ustedes siguen siendo hijos de Jacob. Amén. Muchas gracias, mi hermano Natanael. El concepto inmutable, ¿cierto? Significa que no puede ser cambiado o alterado. Y ahí justamente en ese versículo nos describe esa característica de la naturaleza de Dios. También tenemos, por ejemplo, Dios existe en todas partes. También tenemos, sabe todas las cosas. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 11, versículo 21. Si me puede ayudar mi hermana Camila Collego, por favor. Mateo 11, versículo 21. Dice, ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en vosotras, hace tiempo que estuvieran arrepentidos en Taco y en Cilicio. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y también tenemos, tiene todo el poder y la autoridad. Ya, esas son, perdón, ahí vuelvo atrás. Esas son algunas características sobre la naturaleza de Dios, ya, entre otras, por supuesto. Entonces ahí no sé si le quiere sacar una fotito para que pueda buscar después o lo va a anotar. Pueda buscar. Dígame. Mi hermana Valeria, no sé si será el computador mío, no cacho, pero no puedo ver las citas bíblicas de la parte de abajo, donde dice Dios es infinito, Dios incomparable y Dios existe en todas partes. No logro ver esas citas. Ya, ¿se la digo? Por favor. Dios es infinito, está en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Incomparable, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Y inmutable, Malaquías 3, versículo 6. ¿Esas? ¿O me falta Dios existe en todas partes? ¿Sí? Salmo 139, versículo 7 al 12. Ya, ahí estaríamos entonces. Perdón, tía Valeria, la primera tampoco la veo yo, la primera de arriba que dice Juan 4, pero no leo la cita porque está marcada por un Ahí moví, sí, es que es el cuadro de donde lo estoy viendo. Es Juan 4, versículo 24. Eso, ahora sí, muchas gracias. Sí, ya.
Entonces ahí, como les decía, si lo quieren anotar para que ustedes busquen después esa cita bíblica, ¿cierto? Sobre algunos ejemplos que nos muestran sobre la naturaleza de Dios. ¿Ya? Vamos a continuar. Lo segundo que vamos a estudiar el día de hoy de Dios es su carácter. ¿Ya? Vamos a comenzar con Dios es justo. Eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 17, versículo 31. Si me pudiera ayudar. A ver, la hermana Paula Rosales, por favor. Estas son características del carácter de Dios que se revelan en la Biblia, ¿ya? Hechos 17, versículo 31, ¿cierto? Sí. Amén. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Muchas bien? gracias, mi hermano. Sí. Muchas gracias, mi hermano. Otra característica de su carácter, Dios es amoroso. Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 5. Si me puede ayudar, hoy día vamos a participar harto en relación a la búsqueda de las características de Dios en la Biblia. Mi hermano Emilio. ¿Qué versículo? Para buscarlo al tiro. Efesios 2, versículo 4 al 5. Da lo mismo la versión, que tengo puesta otra versión en el celular. Sí, léalo nomás. Ya. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el amor, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Amén. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cierto? Ya habla del amor que el Señor tiene para con nosotros. Dios es veraz. Juan 14, versículo 6. ¿Quién me podría ayudar con esa lectura? Perdón. ¿Lo leo? Sí, mi pastora, por favor. Versículo 6 dice así. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Exactamente, ¿cierto? Verás, es verdad. Dios es santo. Primera de Juan, versículo 1 al 5. Perdón, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios muestra compasión. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dios tiene misericordia. Si me pudiera ayudar el hermano, no sé si digo bien su nombre, Gamadiel, ¿sí? ¿Está bien? Ya, Dios nos muestra su misericordia en Romanos 9, versículo 15, por favor. Un 9:15. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Amén. Muchas gracias, mi hermano. También nos dice con respecto a su carácter que Dios, cierto, tiene gracia, que Dios juzga el pecado, pero que también Dios ofrece el perdón. Salmo 130, versículo 4. Si algún hermano me pudiera ayudar con la lectura. Yo. Ya. Salmo 134 dice, pero tú perdonas y por eso se te debe respeto. Amén. Entonces ahí podemos describir, ¿cierto?, algunas
de las características, ¿cierto?, sobre el carácter de Dios. Dios es justo, es amoroso, es veraz, es santo, Dios muestra compasión, tiene misericordia, tiene gracia, Dios juzga el pecado y ofrece el perdón. ¿Usted me avisa si la cambio o todavía está anotando los versículos? No, hermana, nos falta Dios juzga el pecado. Ya. Salmo 5, versículo 5. Yo creo que puede ser el PPT, puede ser más que su computador. No, sí se ve bien, pero Se ve a bien. mí yo lo veo porque lo saqué de pantalla completa. Cuando lo tenía en pantalla completa no se veía abajo, pero como lo saqué, lo puedo ver. Ya. ¿Le falta algún otro, hermano? ¿No? Estamos bien. Ya. Continúo entonces. Y por último, ¿cierto? Vamos a ver las características de su obra, ¿ya? Aquí vamos a mostrar algunas características de su obra, ¿cierto? De las pasadas, sus obras presentes y obras futuras, ¿ya? Dios creó al mundo, en primer lugar, ¿cierto? Él sostiene activamente al mundo. Él lleva a la gente a Cristo. Él disciplina a sus hijos. Él está ejecutando su plan eterno y Él juzgará al mundo. Voy a volver atrás. Aquí yo les voy a decir los versículos, ¿ya? Por ejemplo, Dios creó al mundo, está en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Y obviamente se describe la creación del mundo y también la podemos encontrar en Isaías 42, versículo 5. Si lo necesita, se lo vuelvo a repetir. Dios creó al mundo, lo podemos encontrar en Génesis 1, versículo 1. Y además en Isaías 42, versículo 5. No sé si ahí me puede ayudar algún hermano con Isaías 42, versículo 5, por favor. Lo tengo Ya me ambos pasó. dos. Isaías 42:5 dice de esta manera: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Amén. Ahí describe, ¿cierto?, algunas características, ¿cierto?, sobre la creación del mundo. Él sostiene activamente al mundo, lo podemos encontrar en Colosenses 1, versículo 17. Él sostiene activamente al mundo en Colosenses 1, versículo 17. Yo lo tengo. Ya. Dice, Colosenses 1:17, ¿cierto? Sí. Cristo existió antes de todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias al Señor. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Tercera característica en relación a su obra, él está ejerciendo su plan eterno. Justo se le ocurrió jugar ahora. Él está ejecutando su plan eterno. Efesios 1, versículo 11. Él está ejecutando su plan eterno, Efesios 1, versículo 11. También la tengo, Ya me basta. estoy pendiente. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Cuarta característica en relación a su obra, él lleva a la gente a Cristo. Eso lo podemos encontrar en Juan, capítulo 6, versículo 44. Juan, capítulo 6, versículo 44. Él lleva a la gente a Amén. Cristo. Amén, ¿lo Ya, mi tengo? hermano. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. El siguiente, él disciplina a sus hijos. Esto lo podemos encontrar en Hebreos 12,
versículo 6. Él disciplina a sus hijos. Hebreos 12, versículo 6. Amén. Amén, mi hermano. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y Él juzgará al mundo en Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Él juzgará al mundo, Apocalipsis 20, versículo del 11 al 15. Amén. Amén, mi hermano. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, mis hermanos, estos son algunos ejemplos entonces que podemos encontrar en la Biblia sobre la obra, ¿ya? De Dios, ¿cierto? Y con esto nosotros podemos decir que ya vamos conociendo, ¿cierto? Algunas características de Dios, porque estamos estudiando, ¿cierto? A Dios Padre, vimos su naturaleza, su carácter, su obra. Y esta es como la respuesta, por así decirlo, a la pregunta existencial que se hacen las personas, sobre todo aquellas personas que no conocen de Dios, que no han visto su obra, ¿cierto? Y al mismo tiempo no leen su palabra, porque nosotros sabemos que podemos encontrar, ¿cierto? Todo lo que nosotros acabamos de decir, las características de Dios, las podemos encontrar en la Biblia y también nosotros al observar la naturaleza, ¿ya? Nosotros cuando vimos este tema el año pasado pudimos ver, ¿cierto?, que el Señor se revela no tan solo en su palabra, sino que también se revela en la naturaleza. Y obviamente también nosotros vimos que hay que tener cuidado en relación a eso, porque en un inicio, ¿cierto?, existía el Dios del sol, el Dios de la tierra, había miles de dioses, ¿ya? Pero hoy en día sabemos que hay un solo Dios, ¿cierto?, y que ese Dios se revela no tan solo en la naturaleza, sino que también en su palabra, ¿ya? La Biblia, como les decía hace poquito, nunca da argumentos o razones para la existencia de Dios. No comienza diciendo quién es Dios, ni describiéndolo, sino que de inmediato, ¿cierto?, comienza a describir cómo se creó el mundo y quién lo creó, que es Dios en este caso, ¿ya? Y ahí está específicamente en Génesis, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Hijo, ¿qué es ahí, por favor? ¿Ya? Entonces, la prueba bíblica para la existencia de Dios. Primero, la Biblia presupone la existencia de Dios, ¿ya? Da por hecho, perdón, yo sé que es un tema serio, pero justo se le ocurrió justo. La Biblia presupone la existencia de Dios, da por hecho, como lo estábamos diciendo. Segundo, el cristiano acepta la existencia de Dios por fe, ¿ya? Y esta fe, a su vez, se basa sobre evidencias, principalmente sacadas de la Biblia, ¿ya? Y tres, la Biblia no da ninguna prueba, como lo estábamos diciendo nuevamente, para la existencia de Dios. Así que la fe acá, mis hermanos, ¿cierto?, es lo primordial, como prueba, ¿cierto?, bíblica también para la existencia de Dios. Ahora, existen algunos argumentos filosóficos, aunque usted no lo crea, que respaldan la existencia de Dios, ¿ya? Uno de ellos es el argumento cosmológico. ¿Qué nos dice este argumento? Nos dice, todo lo que existe tiene que tener una causa. El universo tiene que tener una causa infinita, ¿ya?
La segunda prueba habla del argumento ontológico. ¿Qué nos dice? Que el hombre tiene la idea de un ser absolutamente perfecto y la existencia ya es un atributo de la perfección, por lo tanto un ser perfecto debe existir. Entonces este tipo de pruebas, y argumentos, ¿cierto?, nos indican que incluso hasta estos argumentos filosóficos respaldan la existencia de Dios, ¿ya? Y hay muchos argumentos filosóficos que también incluso los ateos, que de ahí vamos a ver la clasificación de los ateos, la clasificación que existe, ellos utilizan algunos argumentos filosóficos para negar la existencia de Dios, pero también existen estos argumentos que están a favor de la existencia de Dios, ¿ya? Tenemos un tercer argumento, el argumento teleológico, ¿ya? Este tipo de argumento nos dice que el mundo es un mundo armónico y ordenado. Por lo tanto, para que este mundo sea armónico y ordenado, se requiere, ¿cierto?, la existencia de un ser inteligente. Y ese ser inteligente creó al mundo y dio al mundo un propósito para su existencia. Entonces, este argumento nos dice, claro, si el mundo que conocemos es ordenado, es armónico, tiene que haber un ser superior que lo haya creado. Entonces, ese argumento también está a favor de la existencia de Dios. Y un cuarto argumento filosófico es el argumento moral, ¿ya? El hombre siempre está buscando, ¿cierto?, la perfección moral. Por lo tanto, debe existir un ser superior que da realidad a esa aspiración humana. Y al mismo tiempo, también, ¿cierto?, hay como una dualidad entre la perfección moral, que es lo bueno y lo malo, y por lo mismo, este argumento dice que debería existir un gran árbitro, que un día va a ejercer justicia. Y desde ese punto de vista, este argumento también apoya la existencia de Dios. Avanzo. Ahora, así como nosotros ya hemos definido, ¿cierto?, y ya hemos visto las características de Dios en relación a su obra, en relación a su naturaleza, en relación a su carácter, y todo eso lo podemos encontrar en la palabra, no es algo que hayamos inventado, está en la palabra, ¿cierto? También existe la negación de la existencia de Dios, y eso es algo que también tenemos que hablarlo porque pasa, ¿cierto?, y cada vez va a seguir pasando más. Entonces, la negación de la existencia de Dios es la negación absoluta de la existencia de Dios. Y aquellas personas que niegan la existencia de Dios, se conocen, como ateos, ¿cierto? Y existen dos tipos de ateos, ateos prácticos y ateos teóricos. Si los definimos de alguna manera, los ateos prácticos viven como si Dios no existiera, aunque a lo mejor teóricamente creen en él, ¿ya? Es como, yo lo veo como que le es más fácil pensar que Dios no existe, aunque ellos a lo mejor han escuchado de Dios, probablemente han visto a lo mejor alguna obra del Señor, pero ellos prefieren vivir como si Dios no existiera, son ateos prácticos. Y los ateos teóricos niegan a Dios, ¿cierto?, a base de razones filosóficas, que serían obviamente argumentos contrarios a los que acabamos de ver. Ahora, ¿qué podemos afirmar? Que nadie nace ateo, ¿ya? Porque Dios puso en el hombre la necesidad de buscarle. Todos nacemos con la necesidad de buscarle, ¿cierto? Lo cual forma parte de nuestra creación a la imagen y semejanza de Dios. Obviamente un ateo se va formando, ¿cierto? Ya cuando más maduro, ¿cierto? En relación a lo vivido, etcétera. Ahí nace, ¿cierto?, en este caso el ateísmo en una persona, que es negar la existencia de nuestro Señor. ¿Avanzo o van a notar alguna cosita? ¿Avanzo? Listo. Mi mamá ya siempre me responde. Por lo tanto, ya también podemos indicar que existen tres tipos de ateos teóricos. Ya se clasifican en ateos dogmáticos, ateos escépticos y ateos críticos. Entonces, ¿cómo se definen los ateos dogmáticos? Son aquellos que niegan rotundamente la existencia de Dios, ¿ya? Los ateos escépticos dudan que el ser humano tenga la capacidad de determinar si Dios existe o no. Y los ateos críticos
no hay prueba para la existencia de Dios. Entonces, bueno, acá nosotros podemos ver que así como en el ser humano, ¿cierto? En este mundo, en este planeta, somos muchos, ¿cierto? Los hijos del Señor que creemos en su existencia, que lo podemos comprobar en base a su palabra, también en la revelación en la naturaleza. También hay otros tantos, ¿cierto?, que niegan la existencia de Dios. Y ellos se basan, para ir, ¿cierto?, concluyendo, se basan en argumentos filosóficos o simplemente vivir como si Dios no existiera, o también decir, ¿cierto?, que no, según ellos no existe ninguna prueba para indicar que Dios existe, ¿ya? Esa sería la clase del día de hoy, mis hermanos. Primero, ¿cierto?, para concluir ya finalmente, hemos comprobado, ¿cierto?, la existencia de Dios. Nosotros podemos encontrar todo esto que nosotros acabamos de ver en la palabra, ¿cierto? Porque Dios se revela ante nosotros en la palabra, ¿cierto?, en la Biblia y también en la naturaleza. Podemos describir algunas características de Dios, como su característica en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su obra y en cuanto también a su carácter. Ya pudimos ver cada una de ellas, su obra. Dios creó al mundo, Él lleva a la gente a Cristo, Él está ejecutando su plan eterno. En relación a su carácter, Él nos ofrece su perdón, ¿cierto? Juzga el pecado. Dios tiene misericordia, es santo, es veraz, es amoroso, es justo. En cuanto a su naturaleza, Dios es espíritu, Dios es uno, es infinito, es incomparable, es inmutable, existe en todas partes, sabe todas las cosas y tiene, ¿cierto?, el poder y la autoridad. Eso, mis hermanos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. La puedo molestar un poquito, hermana Valeria. Sí. A ver, ¿tengo una posibilidad que ponga la diapositiva número 11? Que nos faltó escribir unas cositas. Ya. Por favor. Ahí está. No sé si... Valeria, sí, digan. buenas tardes. Mire, hay algunos hermanos que no pudieron estar por algunas razones bien particulares. Mi papá y mi mamá están luchando con el agüita ahí en la casa, tenían alguna filtración, por eso no pudieron estar. La pregunta es, ¿esta clase está siendo grabada? Sí, se está grabando. Sería bueno el poder compartirla después, porque está más que interesante. Hay harto que rescatar de ella, o todo que rescatar de ella, sobre todo en la terminología y qué sé yo, las citas bíblicas, para compartirlas con esos hermanos que son parte de la clase y no pudieron estar en el día de hoy. Sí, mi pastor, yo se la envío en un ratito más, cuando se descargue, se la envío a mi hermano Natanael y él la puede enviar, yo creo, al grupo de la iglesia. O sí, al grupo de la iglesia. Muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Consulta. No. Aquí mi hermano Natanael dice que mañana se suben los 4 discipulados porque están todos grabados. Dígame, hermano Jean-Pierre. Dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de los argumentos que existen, están las teorías igual, que no recuerdo si es lo mismo, pero una vez en alguna clase de teología o de argumentos que refutan al ateísmo, escuchaba hablar de teorías, que una teoría se llamaba de la teoría de los hilos, que le llamaban, o algo así, que explicaba así, para entenderlo así como, no lo sé explicar yo muy bien, pero lo que quería decir quien lo explicaba en su momento era que si uno dividiera, no sé, cada actividad natural de la Tierra tiene, no sé, la fuerza de gravedad, tiene la fuerza gravitatoria, la fuerza de rotación y un montón de cosas que son muy exactas, que si variaran en un grado o en una décima de lo que hace por su naturaleza propia,
la fuerza o la velocidad de la luz, todas estas cosas que son como muy exactas, explicaban que si variaban en una milésima, si se cambiaba, se movía en un hilo, esas fuerzas que son naturales, que están ya preestablecidas por toda la ciencia, no existiríamos, el planeta no tendría vida propia, no tendríamos la capacidad de subsistir a través de... Entonces, eso igual lo comento yo y lo escuché en alguna ocasión, pero creo que se le llamaba teoría. Eso está dentro de los argumentos que usted menciona, ¿no es cierto? O sea, lo que acabamos de ver nosotros, estos 4 argumentos son argumentos filosóficos. Lo que usted describe, sí, son teorías que las vimos el año pasado. Incluso yo mismo, parece que a mí mismo me tocó ese tema, que vimos diferentes teorías científicas que aportan a la existencia de Dios. Y entre ellos lo que usted comenta. Sí, son teorías científicas porque en realidad, igual lo hablamos el año pasado, el concepto teoría significa que puede sufrir un cambio. Entonces, no como las leyes, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea teoría y más si aporta a la existencia del Señor, ¿cierto? Con mayor razón, nos ayuda también a cómo explicar la existencia de Dios. ¿Ya? Y sí, el año pasado lo vimos, fueron algunas teorías científicas en relación a que nos pueda ayudar al conversar con alguien, ¿cierto?, que no conozca del Señor, a probar también la existencia de Dios, que nosotros sabemos, obviamente, como cristianos, que esto lo podemos encontrar en la palabra, pero una persona que no conoce del Señor. Mi hermana Valeria, bueno, me recuerdo que el año pasado vimos una de esas leyes que era muy importante, y es la ley de la causalidad, es decir, todo existe porque algo produjo esa existencia, es decir, la nada no puede producir nada. Por lo tanto, cuando se retrocede en la creación del universo y todo lo que es material, siempre hay una causa. No puede existir desde la nada, como lo plantea, ¿no es cierto?, algunas teorías. Por lo tanto, una ley establecida como la de la causalidad dice que en el inicio, o sea, anterior al Big Bang, solamente una fuerza única divina pudo haber provocado todo lo que nuestros ojos ven. Por lo tanto, el decir que Dios no existe no es posible. Lo mismo pasa con la evolución. Hoy día se sabe que la evolución no es real, sino que lo que existe es adaptabilidad, ¿cierto? Porque la evolución no es posible, el que una especie cambie a otra especie. Eso es imposible. Exactamente, mire, incluso lo que usted dice de la ley de la causalidad se apoya con el argumento cosmológico que yo expliqué, ¿ya? Porque dice que todo lo que existe tiene que tener una causa. Y a esa causa, ¿cierto?, que es una causa infinita en este caso, se le asigna, ¿cierto?, por así decirlo, a que hay un Dios que creó todo, ¿ya? Y en relación a las teorías de la evolución, a mí me da risa a veces un poquito porque yo soy profesora de biología, de química, y yo enseño las teorías de la evolución en el colegio, y en un colegio cristiano. Pero yo siempre les explico a los niños, son teorías científicas. No dice que sí existe la evolución y que sí, y que de tal especie pasó a tal especie, no, son solo teorías y existen muchas teorías en relación a eso. Entonces, como dice nuestro pastor, ¿cierto?, no podemos decir que Dios no existe, porque no hay argumentos para decir que Dios no existe, todo lo contrario, hay muchos argumentos bíblicos, ¿cierto?, científicos, filosóficos, que apoyan la existencia de Dios. Mire, esto, solamente una opinión, ¿no? Así como nuestro hermano Natanael la semana pasada nos decía que en una de sus primeras clases que la Biblia, si bien no es un libro de ciencia, sí nos pone un piso muy interesante, porque en el primer versículo, ¿no es cierto?, del Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto aparte. Y lo que argumentan muchos es que desde ese versículo al segundo pudo haber pasado millones o miles de años desde que el Señor estableció esa creación y luego la retomó, que es un poco lo que dice la ciencia misma, es decir, todo este desorden cosmológico, en algún momento, ¿cierto?, por alguna fuerza divina, una fuerza superior, se ordenó de tal modo, como decía el hermano Jean-Pierre, que si se moviera 1 milímetro, nada de lo que existe es. Por lo tanto, la creación de Dios es perfecta y finalmente nos permite ver un reflejo del Dios creador, del Dios que existe, que es real.
esa fuerza que está más allá de nuestro pensamiento. Por lo tanto, como decía el hermano Francisco por ahí en una conversa, en un chat, efectivamente muy, muy interesante este tema. Sí, gracias, mi pastor. Sí, es muy interesante, ¿cierto? Porque podemos conocer todas las perspectivas en realidad sobre argumentos que acreditan la existencia de Dios en este caso. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, hermano Valeria, había levantado la manito. Ah, hermano Natanael. Es que el hermano Jean-Pierre, para que los hermanos tampoco queden colgados, explicarle a los hermanos en palabras chilenas y simples qué es la teoría de las cuerdas y por qué se habla de eso. Porque claro, nos vamos a meter en una conversación profunda y la idea es que los hermanos no se vayan más confundidos y se vayan con la película clarita. Entonces, la teoría de las cuerdas, si mal no me equivoco y usted ahí me puede corregir, tiene que ver con la teoría de los movimientos, las vibraciones, pero que esa se apoya con que nada se puede mover ni vibrar de la nada. Entonces ahí va la teoría de la causalidad, de que nada se produce de la nada. Pero más o menos para que los hermanos entiendan que la teoría de las cuerdas tiene que ver con esa teoría de los movimientos y pequeñas vibraciones que ocurren en el aire, en el espacio, en los átomos, partículas, en cosas pequeñas. Sí, muchas gracias, mi hermano Natanael. Sí, mire, si usted, mi hermano, buscara en internet teorías sobre la formación del universo, sobre la formación, ¿cierto?, del planeta, existen muchas teorías, pero la misma palabra lo dice, son teorías. No hay nada específico que pueda acreditar cada una de esas teorías a leyes. En ciencia son muy pocas las leyes, ya lo digo por experiencia porque yo lo enseño. La mayoría son teorías. Entonces, claro, podríamos estar a lo mejor toda la tarde hablando de las teorías, pero la misma palabra nos dice, son solamente teorías que tienen uno que otro argumento, pero todo eso al final, como decía nuestro pastor, nos lleva a que hay algo, ¿cierto?, que creó todo esto que conocemos y que vemos. Y eso es Dios. ¿Sí? Bueno, mi hermano, esa era la primera parte sobre el estudio de Dios Padre. Vamos a continuar la próxima clase con la segunda parte, que es lo que a mí me ha tocado en este discipulado. Y tengo una tarea. No sé si el hermano Natanael tiene algo que aportar, algo que decir en relación a la clase. No, el hermano Jean-Pierre está levantando la mano, pero la última pregunta. Ya, mi hermano. No, o sea, más que preguntar, comentar y preguntarlo de alguna forma a ustedes como enseñadores, si esto mismo del tema de los argumentos, de las leyes y de las teorías, se puede, no sé si está dentro de lo que vamos a ver, que igual uno a veces ve una pincelada, pero se puede ver más a profundidad en el sentido de que cuando hablaba yo mismo de la teoría de las cuerdas, que no me acordaba bien cómo se llamaba, uno como que igual lo ve de repente así como de pasada y no sabe cómo explicarlo. En cambio, creo que si uno lo estudia un poco más, si se puede, no digo que así lo hagamos, creo que sería igual para uno edificante para después poder replicarlo o compartirlo o decírselo cuando tiene que usarlo a veces con la gente que a veces a uno lo quiere debatir o con la gente que uno quiere enseñarle o explicarle estos argumentos que son científicos, que están basados en base a leyes que están corroboradas y que a nosotros como cristianos nos ayudan a reforzar un poco nuestra postura de por qué tenemos nuestra fe tan sólida, tan consolidada. Eso. Ya, eso lo tiene que responder mi hermano Natanael porque él es el que nos entrega los temas, él es el que toma esas decisiones. Lo vamos a conversar, porque la idea es que nos vamos con directrices claras, por ejemplo, respecto a que la otra semana vamos a ver los atributos de Dios, pero que salen en la Biblia. Entonces, podríamos hacer alguna clase especial, por ejemplo, respecto al tema que mencionaba nuestro hermano Francisco, porque aunque usted no lo crea, y aquí yo lo voy a dejar a todos metido, el Big Bang sí se puede explicar con la Biblia, pero tenemos que saber estudiarlo y eso nos va a llevar a una profundidad más de lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué les parece? Terminemos bien teología propia, hagámoslo de lo básico, ¿cierto? Lo que vamos a ver la próxima semana, y la tercera clase
en conjunto con nuestra hermana Valeria, vamos a hacer un taller, no vamos a hacer algo tan profesor-alumno, vamos a hacer un taller, lo voy a planificar con mi hermana Valeria para que hablemos de estos temas que son un poquito más complicados respecto a la existencia de Dios. Pero la idea, hermano, y con esto yo termino, la idea es que sea edificante, no se complique si no entiende algo. Por ejemplo, si hay alguien que le cuesta un poco, la idea es que no se complique, sino que se vaya con la película clarita. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer, pero la idea es que lo hagamos desde la perspectiva de aprender. Si alguien sabe más información que el otro, la idea es que no nos llenemos con tanta cosa, sino que vamos puntos claros, específicos, y que nos vamos todos relativamente niveladitos con ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, 2 semanas más lo podríamos hacer. Yo creo que es interesante porque, claro, muchos decimos, no, el Big Bang no existió, pero resulta que lo podemos corroborar con la Biblia. Hay un programa, si alguien después lo quiere buscar, que se llama Respuestas en el Génesis. Y ese programa de Respuestas en Génesis es muy interesante porque respalda la ciencia con la Biblia. Y por eso siempre se enseña que la fe también tiene que ir de la mano con la razón, con el pensamiento. Entonces, no se asuste con estos temas, son bien interesantes y lo vamos a planificar con la hermana Valeria, ya que ella es la eminencia en ciencia en este discipulado. Yo voy a aportar mi parte desde la teología y vamos a hacer una clase bien interesante. Ahora